Sí. Pues muy bien, amados, buenos días, buen estar a la casa del Señor. Vosotros que estuvisteis anoche en la enseñanza, espero que no habéis soñado conmigo. Ya sabéis, ¿no? 1 hora y media de enseñanza anoche, y seguro que algunos habéis soñado, ¿no? Con el pelirrojo por la noche. Fue muy bueno y me entró mucho gozo en el alma ver a tantas personas anoche. Yo pensé un sábado por la noche, estudio doctrinal, teológico, bueno, tendrán 5 o 6. Casi llenamos la iglesia, os fijasteis, así que gloria al Señor. Eso me da mucho ánimo, ¿no? A nivel personal, también ver el interés y el hambre en la iglesia. Viendo también las palabras de Paco, en efecto, todos somos pecadores, todos somos malos. Cuando yo me convertí al Señor, no soy de una familia cristiana, yo me creía bueno, toda la vida me creía una buena persona, Paco? Siempre, yo soy bueno, nunca he robado, nunca he cometido adulterio, nunca he hecho nada malo. Y en el día de mi conversión, el Señor me enseñó, yo soy malo. Pero la buena noticia es que el Evangelio es para malas personas. Dios no salva a buenas personas, Dios salva a los malos. Así que gracias por hacerme recordar también el glorioso Evangelio. Si estamos aquí es por la bondad y misericordia de nuestro amado Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pues el título del mensaje en esta mañana, seguimos con la serie sobre Pedro. El título es Gozarse en las pruebas hasta la venida del Señor. Gozarse en las pruebas hasta la venida del Señor. En un momento vamos a ver el texto bíblico y una pequeña introducción antes de leer el texto bíblico. Gozarse en las pruebas hasta la venida del Señor. Todos aquí que somos del Señor hemos aprendido que la vida cristiana no es un camino de rosas. Decimos en inglés un lecho, no es un lecho de rosas. Hay dificultades, aflicciones, problemas, luchas. Somos soldados involucrados en un combate mortal. Tenemos a muchos enemigos. Por el mero hecho de amar a Dios y de aferrarnos a la palabra del Señor, tenemos enemigos, tenemos adversarios. Y lo mismo sucedió con nuestro amado Salvador Jesucristo. Jesucristo fue brutalmente crucificado por el poder de Roma y luego resucitó al tercer día. Jesús y también sus discípulos, muchos de los cuales fueron martirizados por la fe. Ahora bien, yo dudo mucho de que alguien aquí sea crucificado por la fe en el futuro. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos enemigos y adversarios por el mero hecho de amar al Dios de la palabra. Pero es justamente esto lo que Dios nos había prometido en la Escritura. Jesús dice en Juan 15, versículo 18 lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por lo tanto, no es sorprendente observar en la Biblia como muchos de los autores bíblicos escriben a congregaciones animándolos a estar fuertes en la fe a pesar de muchas dificultades y adversarios. Y esto es lo que Pedro hace en su primera carta. Pedro está escribiendo a 7 congregaciones diferentes de Asia Menor. Hoy en día conocemos Asia Menor como Turquía. Y está escribiendo su carta en los años 60 del primer siglo. Entonces Pedro está escribiendo esta carta a iglesias perseguidas para que estén fuertes, animadas y fortalecidas en la fe. Con esto en mente, entonces vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 y hoy vamos a predicar de los versículos 6 y 7. 1 de Pedro 1, predicaremos del 6 al 7. Y si alguien quisiera leer el versículo 1 hasta el 12, de nuevo para ubicarnos bien en el contexto, 1 de Pedro 1, versículo 1 hasta el versículo 12. El que se anime, pues que lo lea en voz alta para que todos escuchemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para
Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias, hermana. Voy a repetir los versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Un par de observaciones iniciales antes pues de dividir el texto y hacer pues la exposición semanal, ¿no? Como toca en el púlpito del pueblo del Señor. Estamos aquí en versículos 6 y 7. Pedro, de nuevo, como acabo de deciros, está escribiendo a iglesias de Turquía, 7 congregaciones diferentes, siendo azotadas por el poder del Imperio Romano. Está en el trono Nerón, un auténtico anticristo. Y Nerón había echado la culpa a los cristianos por el gran incendio de Roma en el año 64. En aquel entonces no era tan fácil ser creyente. Por lo menos nosotros aquí en Andalucía, en Almería, en España, a nivel pues general, ser creyente no conlleva demasiadas aflicciones. Pero en Turquía del primer siglo sí que había problemas. Y lo más extraño aquí, en los versículos 6 y 7, es que Pedro está animando a una iglesia perseguida a gozarse, a regocijarse. Anoche nos quedamos en la casa de Gustavo y Karina, y justo esta mañana hablando con Gustavo, le dije que algo que me llamó la atención de este pasaje es que Pedro está diciendo a una iglesia perseguida que se goce. Claro, lo más lógico, cuando tú sabes que una persona está siendo perseguida, rechazada, una iglesia que está pasando por una mala racha, les escribes diciendo, bueno hermanos, comprad un paquete de Kleenex, sacad el violín, poneros a llorar y consolaros los unos a los otros. Pedro dice, gozaos, regocijaos. ¿Por qué? Porque antes de llegar a los versículos 6 y 7, Pedro ha escrito versículos 2, 3, 4 y 5. Y hemos predicado sobre todos esos versículos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en los versículos 2, 3, 4 y 5? Pues Pedro nos predica el Evangelio. Nos habla de la salvación. En el versículo 2 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Espíritu Santo nos regeneró a través de la resurrección de Jesucristo. Tenemos una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Amén. Y la semana pasada vimos en el versículo 5 que Dios en el momento presente nos está guardando por su poder. Por lo tanto, a la luz de toda esta obra de salvación, Pedro dice, gozaos, alegraos, regocijaos en el Señor. Cuando el Evangelio llega a una vida, hay gozo, hay alegría. ¿Os acordáis, hermanos, de Hechos capítulo 8? Va Felipe, el evangelista, a predicar en Samaria, una ciudad medio pagana,
Y Felipe está predicando y muchos creen en el Señor. No todos, pero muchos. Y dice en Hechos 8:8, había gran gozo en aquella ciudad. Es verdad que cuando un pecador se convierte a Cristo, hay una fiesta en el cielo. Pero simultáneamente hay una fiesta en el corazón del creyente también. En el día de tu conversión seguramente sentías el gozo del Señor, sabiendo que Él había perdonado todos tus pecados. Entonces, el Evangelio según Pedro produce gozo, alegría, y por lo tanto, si conoces el Evangelio y amas el Evangelio, tienes gozo por dentro de ti. Sin embargo, el mensaje cristiano no es únicamente un mensaje de gozo. Hay algo más. Y esta es la parte que no mola tanto. Hay sufrimiento, hay adversidad, hay aflicciones, hay dolores de cabeza, hay espinos también en el camino. Y versículo 6, Pedro nos habla de diversas pruebas. Entonces hay un elemento positivo en la vida cristiana y hay un elemento negativo, por así decirlo. Por el lado positivo, gozo, alegría y evangelio. Por el lado negativo, aflicciones, adversidades, problemas. Vamos a dividir entonces los versículos 6 y 7 en los siguientes 3 puntos, por si estáis tomando apuntes en esta mañana. 3 puntos hoy. Primer punto, la fe se goza. La fe se goza, se alegra, se regocija. Primer punto, la fe se goza. Número 2, la fe es probada. Tarde o temprano, si tienes fe, Dios te va a probar. La fe es probada, sí o sí, 100% seguro. Y número 3, versículo 7, la fe es recompensada. Así que este tercer punto va a ser muy bonito para todos. Entonces, 1, la fe se goza. 2, la fe es probada. Y número 3, la fe es recompensada. Será recompensada plenamente. Pues con este bosquejo vamos a empezar hoy. Y también he oído un par de móviles sonar. Por favor, si tienes el móvil encendido, hazme el favor de... Estamos en la casa del Señor, es la palabra del Señor. Queremos enfocar nuestra atención en la palabra y no en el móvil sonando. Así que si tienes móvil encendido, apagadillo. Y así empezamos. Pues número 1, versículo 6. El versículo 6 dice lo siguiente. En lo cual vosotros os alegráis. En lo cual vosotros os alegráis. Primer punto, la fe se goza. Qué extraño que Pedro empieza la carta diciendo a los hermanos perseguidos, os gozáis. Difícil de entender. Si te metes en los zapatos de una iglesia perseguida, es difícil pensar en el gozo. Porque como regla general, las personas rechazadas no son personas gozosas. Si tú alguna vez has sido rechazado, no te sientes gozoso por dentro ni alegre. Te sientes mal, te sientes deprimido. A lo mejor en el colegio se metieron contigo y no sé, te insultaron, te sientes mal. Cuando alguien se mete contigo, no dices, oh, qué bien se está metiendo conmigo, gloria a Dios, me siento fenomenal. Pero aquí Pedro está dirigiéndose a una congregación perseguida hablando de su gozo. ¡Qué extraño! ¡Qué raro! ¿Alguna vez te has topado con una persona rechazada, menospreciada por la sociedad? Las personas así suelen caracterizarse por la amargura, el odio, se quedan encerradas en sí mismas, no abren sus corazones a nadie, están en contra de todo el mundo. Esto es lo que produce el rechazo social, porque Dios nos creó en comunidad. Dios no nos creó como seres solitarios. Mira un ejemplo. Pensamos en la creación, en Génesis. Dios creó pues los peces del mar, las aves del cielo, los animales de la tierra y luego los seres humanos. Dios no creó una jirafa, un elefante, un asno, una cebra. Dios creó elefantes, jirafas, asnos, burros.
Dios creó en pluralidad. Y cuando llega a crear al hombre, al sexto día, crea a Adán. Pero enseguida Dios dice algo. No es bueno. Entonces, ¿qué hace Dios al respecto? Crea un pedazo de esposa, Eva preciosa, y juntos, Adán y Eva, pues andan juntos en el camino del matrimonio. Dios no crea al hombre como un ser solitario, autónomo, independiente, encerrado en sí mismo, no. Dios crea al ser humano en comunidad. Y Dios incluso en la iglesia nos ha colocado en una congregación local. Entonces nosotros fuimos creados para comunidad, para una congregación también. Por esta razón es muy difícil soportar el rechazo social. Porque hay algo en nosotros, en nuestro ADN, que necesita la aprobación de los demás. Necesitamos a la gente. Sobre todo, ¿no? Experimentas esto en nuestra juventud, cuando somos adolescentes. Necesitamos a nuestros amigos y amigas y son lo más importante del mundo. Forma parte de nuestro ADN, es así. Entonces, cuando estamos siendo rechazados por la sociedad, esto no mola. Esto es difícil. Pero Pedro aquí dice un pueblo rechazado que se gocen. Que se gocen. ¿Cómo puedes tú gozarte si la sociedad te rechaza? Porque te acuerdas de los versículos 2, 3, 4 y 5. Te acuerdas de que el Padre te ha escogido. Te acuerdas de que el Espíritu Santo te ha concedido el nuevo nacimiento. Te acuerdas de que Jesucristo ha resucitado al tercer día con el fin de perdonar tus pecados. Te acuerdas de que tienes una recompensa eterna en el cielo que no va a perecer nunca. Te acuerdas de que en el momento presente Dios te está guardando por su poder. Por lo tanto, aunque seas rechazado, estás tranquilo, estás bien y te puedes gozar en el nombre de Dios. La doctrina de Pedro consuela nuestro corazón porque nos revela que el pasado, el presente y el futuro del creyente, del Hijo de Dios, está en las manos no de Nerón, no del Imperio Romano, no de la sociedad corrupta del siglo XXI, no. El pasado, presente y futuro del creyente está en las manos de Dios Trino. Estamos en las manos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque se metan con nosotros y nos llamen de todo, estamos gozosos y alegres porque somos del Señor. Dios nos ha salvado. Tenemos una base para nuestra salvación. Estamos acercándonos a Navidad y ya sabéis, ¿no? Vemos los anuncios en la tele, las típicas fiestas y la gente tiene esta sonrisa falsa, superficial y la felicidad que predomina en el mundo es, bueno, es Navidad, vamos a zampar a marisco y pavo y vamos a ir de fiesta y emborracharnos y vamos a esperar que 2017 sea mejor que este año, que la economía mejore, que encontremos trabajo. Es una esperanza nebulosa, vaga, ambigua. Esta no es la esperanza de los cristianos. Nuestra esperanza es sólida. El Evangelio de la gloria de Dios. No, nosotros no estamos construyendo castillos en el aire sin fundamento. Pedro razona que el que es nacido de nuevo tiene un fundamento en su corazón, una roca, una base, el Evangelio de la gloria de Dios. Y dice Pablo en Romanos 5, versículo 11, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Él es la roca, Él es la base, Él es la fuente, Él es el latir del corazón creyente. Si no existiese el Evangelio, no podríamos tener gozo verdadero. Si el Evangelio no existiese, estaríamos aquí hoy mismo perdiendo el tiempo. Somos unos santurrones religiosos, hipócritas, fariseos,
si el Evangelio no es verdadero, si Cristo no resucitó al tercer día. Pero gracias al Señor el Evangelio es real. Y Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15:2 que el verdadero creyente es aquel que persevera en el Evangelio. Por lo tanto, hermano, un consejo: predícate el Evangelio todos los días de tu vida. Predícate el Evangelio. Cuando te levantas por la mañana a lucharte, a quitar estos olores del sobaco, predícate el Evangelio. Cuando estás yendo por Mercadona haciendo la compra semanal, predícate el Evangelio mientras estás en Mercadona. Cuando estás fregando los platos después de comer, predícate el Evangelio. Y ya verás como el gozo del Señor empieza a fluir dentro de ti. Cuando tú te acuerdas diaria, constantemente, lo que Dios ha hecho por ti en el Evangelio, ¡wow!, te sientes como Superman y Spiderman y Hulk, todo mezclado en uno. Predícate el Evangelio. Predícate el Evangelio de Cristo. Es importante decir esto porque creo que en determinados círculos evangélicos hemos creído una mentira. Y pensamos que el Evangelio solamente es para la persona inconversa. Mira, tengo un amigo en el trabajo, o tengo un familiar que no es salvo, que no conoce al Señor, y esta persona necesita el Evangelio. Y el haber salvo a esa persona, pues ya no hace falta más Evangelio. Incorrecto. El Evangelio no es simplemente el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es el A hasta la Z de la vida cristiana. Y Dios ha diseñado el Evangelio para que sea una fuente constante de santificación para el pueblo de Dios. Por lo tanto, es verdad, como Paco nos recordó al principio, había un día en mi vida cuando yo también me convertí a Cristo y necesitaba el Evangelio. Pero hoy, 14 años después, sigo necesitando la verdad del Evangelio de Dios. Y me tengo que predicar todos los días. Porque soy un hijo de Adán, y por naturaleza me creo bueno, y por naturaleza creo que merezco la gracia de Dios, y por naturaleza me creo algo que no soy. Y empiezo a predicarme el Evangelio. Y de esta forma el Espíritu nos disciplina la mente y coloca nuestra mirada en Cristo. Y nos gozamos en Él, y luego el gozo del Señor nos llena. Como regla general, hermanos, los creyentes que andan siempre con la cara de vinagre, la cabeza ungida con zumo de limón, estos hermanos muchas veces no se están predicando el Evangelio. Tienen una visión muy baja, muy reducida del poder del Evangelio. Oh, mira, tenemos luchas, tenemos peleas, tenemos momentos difíciles, pero en el corazón del creyente hay un gozo que ninguna prueba en este mundo es capaz de quitar. Entonces nos predicamos el Evangelio, disciplinamos nuestra mente, nos acordamos de la gloria y de la gracia de Dios revelada en la faz de Cristo para con los pecadores. ¡Oh! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Un consejo entonces: si tú estás pasando por una mala racha, si estás peleando con el desánimo, con incluso la depresión, predícate el Evangelio. Disciplina tu mente, anúnciate a ti mismo, a ti misma, todos los días la gloria salvadora de Dios en la faz de Jesucristo. Predícate el Evangelio. Y la fe que Dios te ha dado va a gozarse, va a regocijarse. Proclámate, predícate el Evangelio todos los días. En primer lugar, entonces, la verdadera fe se goza, es alegre, es contenta. No es un contentamiento falso, superficial, no, tiene bases. Y en segundo lugar, el punto más desagradable del sermón en esta mañana, la fe es probada. Ahora no vamos a oír tantos améns, ni gloria a Dios, la cosa se va a silenciar un poco ahora. La fe es probada.
Leamos de nuevo los versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, la fe se goza. Aleluya, gloria a Dios. Todos vamos a casa contentos y regocijándonos. Pero hay más. La fe también es probada. La fe tiene que ser probada. Y aquí Pedro nos comenta 3 verdades sobre la prueba de la fe. Y las 3 verdades son las siguientes. La primera verdad, que las pruebas son temporales. Y vamos a describir cada verdad en un momento. Vamos a elaborar un poquito. Las pruebas son temporales. Número 2, la segunda verdad es que las pruebas son diferentes, son diversas. Y número 3, las pruebas sirven para probar nuestra fe. Ahí tenéis 3 verdades de Pedro sobre las pruebas. La doctrina de la aflicción. 1, la aflicción es temporal. 2, la aflicción es diversa. Y 3, la aflicción prueba nuestra fe. Empezamos con la primera verdad entonces. Las aflicciones son temporales. El versículo 6 nos dice lo siguiente: que tenemos pruebas por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Ahora bien, contrastar el versículo 6 con el versículo 4. ¿Alguien podría leer en voz alta el versículo 4? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjate cómo Pedro aquí está contrastando 2 realidades temporales. En el versículo 6 tenemos una prueba temporal, pasajera, con los días contados, pero en el versículo 4 la recompensa del creyente es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Entonces, cuando estamos pasando por la prueba, la primera cosa que nos tenemos que acordar es de que mi prueba es pasajera, tiene sus días contados, pero la herencia que he de recibir es eterna, incorruptible, inmarcesible. Pedro apóstol está contrastando la momentaneidad de la aflicción con la eternidad de la recompensa. Pablo nos dice exactamente lo mismo en Romanos 8, versículo 18. Yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pocas personas han sido tan probadas como Pablo. Él se levantaba cada mañana con una lista de personas que querían matarle. Pablo fue puesto a prueba mucho más que a nosotros. Sin embargo, Pablo se acordó en cada momento de que mi prueba es momentánea. Mi prueba es pasajera, mi prueba es temporal, la recompensa, sin embargo, es eterna. La primera verdad que tenemos que recordar en momentos difíciles es que esta prueba es momentánea, no dura para siempre, durará para toda la eternidad. El sufrimiento es pasajero, la recompensa es eterna. En el caso de un creyente, Os lanzo una pregunta o os animo a votar o tomar una decisión en esta mañana. Os voy a dar 2 opciones, a ver cuál escojáis vosotros. Primera opción. Te digo que vas a tener una vida maravillosa, vas a nacer en un palacio, tus padres serán multimillonarios, te van a dar todo lo que tú jamás pudieses querer, vas a tener amigos, vas a ser un hombre de negocios exitoso, vas a nadar en el dinero que tienes montado, vas a comprarte todo, tener una isla privada, un jet privado, un yacht, vas a tener
Pero no vas a tener a Cristo y luego pasarás a la eternidad y sufrirás eternamente. Esa es la primera opción. La segunda opción que os lanzo en esta mañana. Vas a nacer en una situación muy pobre, tal vez en un establo, vas a ser rechazado, odiado, menospreciado todos los días de tu vida. Te van a llamar de todo, te van a insultar, te van a tirar piedras, te van a escupir encima, vas a sufrir todos los días de tu vida, desde la cuna hasta la tumba, pero al morir pasas directamente a la presencia de Dios y disfrutas de Él por toda la eternidad. ¿Cuál opción quieres tú escoger? Yo sé muy bien que yo prefiero la opción B. Yo prefiero más bien sufrir todos los días de mi vida, ser tratado como si fuera una rata, un trozo de carne podrida, todos los días de mi existencia, con el fin de alcanzar la gloria de Dios, de verle de cara a cara. Poco me importa lo que tengo que sufrir aquí abajo si tengo la promesa de la vida eterna. Hermano, hermana, no te desanimes con la prueba. No te vengas para abajo, no tiras la toalla. Acuérdate de la recompensa eterna. Para el incrédulo, las cosas están al revés. Disfruta de esta vida, se goza de esta vida, tiene sus deleites en esta vida, pero luego sufre eternamente. El creyente, sin embargo, sufre en esta vida por un poco de tiempo y luego recibe una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. La prueba es pasajera, temporal, va a acabar. Si tú estás pasando por una prueba ahora mismo, tiene una fecha de caducidad. La fecha va a acabar, tarde o temprano, sea lo que sea. La segunda verdad es que las pruebas son diversas. Dice el versículo 6, por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Un sinónimo sería pues diferente, diferentes pruebas. Todos tenemos pruebas diferentes. Mira, cuando empecé el mensaje, hablé del Señor Jesucristo. Él fue crucificado. Yo dudo mucho de que alguien hoy día en Almería sea crucificado por profesar el nombre de Cristo. Lo dudo mucho. 11 de los apóstoles fueron martirizados. Yo dudo mucho de que alguien aquí en Almería en 2016 sea martirizado por la fe. Lo dudo mucho. No obstante, hay pruebas diferentes para nosotros. No todos tenemos la misma prueba. No nos toca la misma suerte a todos. Esto depende del Señor. Pero sí tenemos la promesa de que Dios no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Nos lo promete en 1 Corintios 10, versículo 13. Dios nos pone a prueba de formas diferentes. A algunas personas Dios les colma de abundancia. Y ahí pues se pone a prueba su fe. Hemos conocido muchas personas, ¿no? Famosillas, que jovencitos eran evangélicos y supuestamente amaban al Señor, pero se hicieron multimillonarios, súper famosos. Y el momento que quieres entrar en los millones en la cuenta de BBVA, ¿qué dijeron? Hasta luego, Dios. Adiós, Jesucristo. Bye bye, church. Bye bye, iglesia. Entonces, la bendición, la riqueza sirvió para revelar lo que había en su corazón. Ahora bien, Dios sí da riquezas a la gente para probarlas también. Pero en la Biblia, gracias al Señor, hay ejemplos de gente prominente, importante, rica, que, a pesar de las riquezas, seguían obedeciendo al Señor. Pienso en José, en Egipto, el segundo hermano, al lado del faraón. Pero José no se le subió el dedo, no se le fue ¿cómo se dice? Se le fue la olla, no se le fue la olla, no. José con sus riquezas vivía para la gloria de Dios. Daniel en Babilonia, uno de los hombres más importantes por debajo de Nabucodonosor en el imperio babilónico. Pero de nuevo, él se mantuvo en fidelidad delante del Señor. Esther y Mardoqueo en Persia también. Entonces Dios sí puede dar riquezas y prosperidad y fama,
Pero para el verdadero creyente usará estas cosas para la gloria de Dios, no para su propia gloria personal. Ahora bien, la Biblia relata que la mejor forma o la forma más común que Dios tiene a la hora de ponernos a prueba es la aflicción, es la adversidad, lo que Pedro aquí está justo comentando. Dios nos hace pasar por aflicciones y adversidades para probar lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque la prueba entonces sirve para revelar lo que hay en nuestro corazón. Pedro emplea la imagen del oro en el fuego. Si tú quieres purificar el oro, bueno, en los días de Pedro, ¿qué tenías que hacer? Cogías el oro y lo metías en el horno de fuego, en efecto. Y luego pues suben todas las impurezas, las vas quitando, lo vuelves a meter y vas quitando las impurezas hasta que tengas oro puro, en efecto. De la misma forma, la fe es probada en el horno de aflicción para ver si hay fe verdadera o no. Te pongo un ejemplo. Una persona que tiene fe verdadera en la aflicción se acerca a Dios, se deleita en Dios, canta gloria a Dios y alaba a Dios. Pero tú coges una persona no regenerada, que sí se congrega en la iglesia religiosamente todos los domingos por la mañana, y tú colocas a esta persona en el horno de la aflicción, ¿qué pasa con esta persona? Maldice el nombre de Dios, escupe en el rostro de Dios, porque me ha pasado esto a mí, tú eres el culpable. Y la adversidad sirve para revelar si esta persona es del Señor o si no es del Señor. El verdadero creyente en la prueba se acerca cada vez más a Dios y se hace más tierno, dócil, humilde, abierto y enamorado del Señor. Pero colocas a un fariseo, un hipócrita religioso, un no regenerado evangélico en el orden de la aflicción y maldice el nombre de Dios. Por lo tanto, una pregunta: ¿qué efecto produce la aflicción en tu vida, hermano? Hermana, cuando la adversidad llega a tu vida, ¿cómo reaccionas? Dándole las gracias al Señor. Yo sé que tu Espíritu está conmigo. Yo no sé cómo superar esta prueba, pero yo sé que estás conmigo, Señor, y no permitirás que sea tentado más allá de lo sumamente necesario. ¿Reaccionas así? ¿O reaccionas maldiciendo a Dios, echándole a Él la culpa por todo lo que estás pasando? La adversidad sirve para revelar lo que hay en tu corazón. Y por lo tanto, Pedro dice a los hermanos, la iglesia perseguida, esta persecución va a revelar si son del Señor o si no son del Señor. Porque tarde o temprano, el que no es nacido del Espíritu de Dios se va a ir, enfadado y enojado con el Señor Dios. Pero aquel que es del Señor, aquel que tiene fe verdadera, se aferra al Señor con todo su ser, gozándose en el Evangelio de Cristo, dándole gracias por la presencia continua del Espíritu Santo, recordando que Cristo está con él. La prueba de la fe verdadera es que en la aflicción te acercas a Dios. Y así llegamos entonces al punto número 3. Y por lo menos este punto nos va a dar más ánimo y más fortaleza. Pedro nos promete que la fe será tarde o temprano recompensada. Versículo 7 dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Donde el oro va a perecer, porque es un elemento de la tierra, toda la tierra tarde o temprano tiene que perecer,
La fe, sin embargo, tiene implicaciones eternas. El oro sirve para esta vida. ¿Quieres comprarte un jersey rosa como el de Loli? Pues necesitas oro, necesitas pasta, necesitas un billete no de 20 euros, 30 euros, lo que sea. Sirve el oro para esta vida. Pero la fe sirve no simplemente para esta vida, sino también para la venidera. Tiene implicaciones eternas. Y aquí Pedro nos habla de gloria, alabanza y honra. Por lo tanto, si el Señor te preguntase a ti en esta tarde, ¿qué prefieres tú? ¿Que te como de pasta, te como de dinero y de billetes de esto, de BBVA, o quieres más bien que te aumente la fe? El verdadero creyente va a decir, aumenteme la fe, ayuda mi incredulidad, Señor, dame más fe, quiero amarte, abrazarte, conocerte más, Señor. Así era con el regenerado. El no regenerado, escucha esto y que se está mal de la cabeza, le falta un tornillo, ¿no? Porque no es salvo. Entonces, la fe es más importante que la pasta. Y los lectores de esta carta necesitaban saber esto, que su fe iba a ser recompensada, sobre todo cuando están viviendo en el Imperio Romano, con un anticristo en el trono llamado Nerón. Ya os dije antes, no he hecho la culpa a los creyentes por el gran incendio de Roma en el año 64 y perseguía a los cristianos. Pero tenemos que pausar un momento y colocar a Nerón en las balanzas con Dios. ¿Quién es más grande? Oye, yo sé que Nerón es grande y me da miedo, y si viene a mi casa yo pierdo 5 kilos, ¿no? Nerón es Nerón, es un Neronazo. Pero Nerón, comparado con el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, ¿quién es Nerón? Nerón es una nena, Nerón es una muñeca de Barbie, Nerón no es nadie. Entonces Pedro quiere que la iglesia no se enfoque en Nerón, ni en el Imperio Romano, sino que se centralice en la gloria de Dios. Si te enfocas en su gloria, pues cuando vengan las tribulaciones y adversidades, puedes estar firme en el Señor. Y yo te digo algo, hermana, el día que Nerón murió, no me hubiera gustado estar en sus zapatos. Porque él, al morir, tuvo que presentarse y dar una cuenta ante la cabeza de la iglesia. Nerón ahora mismo está sufriendo la pena eterna, la condenación eterna, y yo para nada me gustaría estar en su situación. Pero aquí tenemos a la iglesia enfocada en Cristo, la gloria de Dios. ¿Tienes algún enemigo en tu vida? ¿Tienes enemigos en tu vida, hermano o hermana? Recuerda que hay uno más grande que tu enemigo. Recuerda que hay uno que está en el trono. Recuerda que un día este enemigo va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Por lo tanto, deberías no mirar a tu enemigo con enfado, con enojo, queriendo cortarle el cuello. No, deberías sentir compasión por tu enemigo. Tu enemigo necesita conversión, necesita el Evangelio, necesita a Dios, porque va a tener que sufrir eternamente. Entonces siempre recuerda que, por muy grande que sea tu enemigo, Dios es mayor que tu enemigo. Dios está en el trono. Y aunque tu enemigo se llame Goliat o el anticristo, hay uno más grande que Goliat y el anticristo. Los cristianos, por lo tanto, podemos pasar, sí, por momentos adversos, por supuesto, pero tenemos esperanza en cada paso. Porque dependemos de alguien más grande que nuestra adversidad, el Señor Jesucristo. Viene un día en el cual todos se rendirán cuentas delante del Señor. Hasta el mismo Satanás será lanzado en el lago de fuego y de azufre. Y nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra. Al comentar este último trozo del texto, alabanza, gloria y honra, es tal vez lingüísticamente la parte más difícil del mensaje. Porque los comentaristas aquí se dividen en dos campos. Algunos dicen que la alabanza, gloria y honra que se dará
en el futuro, nosotros recibiremos la gloria y la honra, porque estaremos en la gloria de Dios, y recibiremos honra de Dios, y recibiremos alabanza de Dios, como dice Romanos 2:29. La primera escuela dice que estas realidades son cosas que recibiremos nosotros, los que somos de la fe, cuando pasemos a la presencia de Dios. La segunda escuela, sin embargo, es aquí donde me ubico yo, dice que la alabanza, la gloria y la honra es lo que nosotros le vamos a dar a Dios eternamente por la fe que Él nos regaló. Y por lo tanto, al morir, eternamente estaremos dando alabanza, gloria y honra a Dios por nuestra salvación, eternamente. Ahora bien, independientemente de cómo quieras interpretar esta última cláusula del texto aquí, la misma verdad sigue en pie. Que los que tenemos fe vamos a disfrutar eternamente de la presencia de Dios, donde los que no son de la fe no conocerán semejante bendición. Y cuando experimentaremos esta gloria, honra y alabanza, en la revelación de Jesucristo, o cuando Jesucristo sea manifestado. Todos sabemos, en Navidad, que Cristo vino como un pequeño bebé, indefenso, nacido de la Virgen, y sufrió en esta vida, azotado, crucificado, sepultado, y Él vino con el fin de morir. Pero cuando Cristo vuelve por segunda vez, cuando Jesucristo sea manifestado en su revelación, no va a volver como el bebé del Belén. Él va a volver como irresistible, todopoderoso, campeón de campeones, y hasta el mismo diablo intentará huir de la ira de Dios. Cristo volverá como todopoderoso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en esta mañana es preguntarnos muy seriamente, ¿dónde estamos con Jesucristo? ¿Estamos en los caminos de Cristo? ¿Tenemos fe en Cristo? ¿Es Él el eje, el centro, la razón de ser de nuestra existencia? ¿Es Cristo nuestro todo en todo? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos? En aquel día, solamente aquellos que tienen fe verdadera serán salvos y disfrutarán eternamente de la gloria del Señor. Y si tú eres de la fe, y si te has convertido de veras al Señor, y si has nacido de nuevo por el poder de Dios, pues este mensaje de hoy para ti es esperanza viva. Lo que Pedro dice en el versículo 3, esta es nuestra esperanza viva, que vamos a estar con el Señor para siempre. Entonces, recordemos constantemente la venida del Señor. Y Pedro, esto no sale en la Biblia, pero sí sale en los relatos de la historia de la iglesia de Eusebio. Él comenta que Pedro, cuando se murió, fue crucificado boca abajo, porque él dijo a sus perseguidores que no se sintió digno de ser crucificado como su amado Señor. Y él, antes de ver a su mujer, antes de ella también morir, y ella fue también asesinada por su fe, él vio a su mujer, y los soldados romanos llevaron a la mujer de Pedro, una mujer que amaba con todo su corazón, y él no podía hacer nada, él también estaba atado. Y las últimas palabras que Pedro gritó a su mujer fueron: ¡acuérdate del Señor! ¡Acuérdate del Señor! Ella fue sacrificada y él también fue sacrificado para la gloria de Dios. Así que fíjate, hermanos, que el hermano que escribió esta epístola, esta carta, puso en práctica estas lecciones en su propia vida. Cuando le tocó a él también morir y dar su vida por la fe, ahí estaba firme en el Señor, haciéndole recordar a su amada esposa que se acordase del Señor. Oye, te van a matar, te van a cortar la cabeza, pero muy pronto te despertarás en el cielo en la presencia de Dios. ¿Nerón es grande? Por supuesto que sí, pero Dios es más grande y te va a recompensar. Que este pensamiento sea de gran consuelo para todos nuestros corazones, hermanos. Quita entonces tu mirada del problema, quita tu mirada de la adversidad, quita tu mirada del error y coloca tu mirada en Cristo, en la gloria venidera, en la bienaventuranza que tenemos estando en Jesucristo.
Acabo con una pequeña ilustración. John Piper comentó en un libro suyo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, de que había un grupo de soldados aliados de Estados Unidos, Inglaterra, que estaban en Alemania nazi, eran prisioneros de guerra y estaban encerrados en una especie de cárcel para, prisioneros de guerra. Y se ve que uno de los hombres en la cárcel tenía una especie de radio. Era un secreto, nadie lo sabía, los guardas nazis no lo sabían. Y se ve que podían, descifrar una frecuencia y se dieron cuenta de que una batalla definitiva se había ganado. Es decir, la guerra estaba ganada. Las fuerzas aliadas habían conquistado a Hitler, al Partido Nacional Socialista. Y por lo tanto la guerra estaba acabada. Pero ellos todavía seguían en la cárcel. Las fuerzas nazistas alrededor de ellos. Y de repente dicen que había un gozo, un canto de alegría dentro de aquella prisión. Y los soldados nazistas no entendían aquello. Y claro, es verdad que físicamente hablando no había cambiado nada. Algunos tenían hambre dentro de la cárcel, algunos estaban lesionados, otros a punto de morir. Aunque físicamente nada había cambiado, la noticia de victoria definitiva revolucionó todo. Físicamente nada cambia. Siguen en la oscuridad, pero veis, hermanos, la aplicación para nosotros. Estamos aquí en una prisión, por así decirlo. Estamos sufriendo. Tenemos un adversario poderoso. Muchas veces nos sentimos azotados y bajo presión. Pero en esta mañana te predico la noticia de una victoria definitiva. Cristo ha vencido. Cristo ha resucitado. Cristo viene pronto. Por lo tanto, aunque lo estés pasando mal, la batalla está ganada. Y cuando Satanás te viene a ti, mofándose de ti, burlándose de ti, tú gózate en el gozo del Señor. Satanás, tus días están contados. Cristo está en el trono. Gloria a Dios. La batalla definitiva, hermanos, está ganada. Está ganada y es una cuestión de tiempo antes de que vuelva el Señor. Por lo tanto, aunque estés pasando por la prueba, ten ánimo. Estate tranquilo. Descansa en la paz del Señor. En esta mañana hemos hablado en primer lugar de la fe que se regocija. Estás tú lleno del gozo del Señor. Tienes alegría en tu corazón. El que tiene fe auténtica tiene alegría en el corazón. Pase lo que pase. Número 2, la fe es probada. Si tú eres del Señor, tarde o temprano vas a ser puesto a prueba. Y si eres del Señor, la prueba hará que te acerques cada vez más al Señor. Y número 3, con gran gozo puedo predicaros en esta mañana, queridos hermanos, tu fe será recompensada. La venida de Cristo se acerca. La batalla definitiva ya está ganada. Cristo viene pronto. Por lo tanto, pelea la buena batalla. Sé valiente en la fuerza del Señor. No te des por vencido. No te preocupes por Nerón, ni el diablo, ni las autoridades aquí en Europa. Gózate en el Señor. La tierra que fluye de leche y miel está pero tan cerca. Alégrate en Cristo. Así que vamos a orar al Señor. Y si tú no tienes fe salvadora, ahora es el momento mientras estemos orando. Pide al Señor: Dios, dame fe verdadera. Sálvame, Señor. Reconozco delante de ti que necesito de tu gracia. Oremos a Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, tu palabra es maravillosa, Señor. Te damos gracias por estas palabras de Pedro, que él con esta ternura pastoral se dirige a una congregación perseguida y aunque nos parezca ilógico o irracional, les manda que se gocen, que se alegren, que estén contentos. Señor, entendemos esto a la luz del Evangelio. Gracias, Padre, porque nuestro gozo no es un gozo nebuloso.
No es un castillo ahí en el aire, no, Señor, tiene fundamentos, es concreto, es sólido, Padre. Y te pido, Señor, que nos concedas a todos, Señor, esta fe auténtica, verdadera, Dios. Señor, en esta mañana hemos visto que la fe verdadera se goza. Padre, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Señor, si hay cualquier cosa en nuestra vida que no está permitiendo el fluir libre de tu gozo, Señor, quítalo, Dios. Nos arrepentimos del pecado. Decimos no a la carne, no a Satanás, no a la tentación, Padre. Y te pedimos, Dios, que nos purifiques, porque reconocemos que no podemos estar plenamente gozosos mientras sigamos jugando con el pecado. Dios, también hemos visto en esta mañana que la fe es probada. Y Señor, esta verdad nos podría matar el ánimo, matar la esperanza que tenemos. Pero gracias, Padre, porque en cada momento estás sosteniendo a los tuyos con tu mano de poder. Y ahora entendemos a la luz de la predicación que la adversidad solo sirve para ver si de verdad somos tuyos y si no somos de ti. Padre, es verdad que antes de conocerte, muchas veces cuando pasábamos por malas rachas, te maldecíamos, te llamábamos de todo, nos enfadábamos contigo, porque no éramos hijos tuyos, no te amábamos de todo corazón. Pero luego, Señor, llegó el día de salvación, que nos recordó el hermano Paco al empezar, Señor. Y ahora, Señor, pasamos por la misma prueba, y pasamos por la adversidad, y hay relámpagos en el cielo, y hay terremotos en la tierra, y nos encontramos ahora acercándonos a ti, deleitándonos en ti, dándote a ti las gracias por todo. Oh, Señor, esto es obra tuya, Dios. Y te damos la gloria, porque nos has hecho así humildes y dóciles y quebrantados. Gracias, Dios, por la prueba. Gracias por las aflicciones que nos acercan a ti, Señor. Sigue purificando nuestra fe. Sigue probándonos, Dios, para que crezcamos en ti. Y finalmente, Padre, ¿cómo no darte las gracias por la gran verdad de que la fe será recompensada? Sí, sufrimos aquí en esta tierra, sí, por un poco de tiempo, sí, por ahora sí sufrimos, pero gracias, Señor, la recompensa es eterna, sempiterna, imperecedera, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dios, permítenos recordar en esta mañana que la batalla definitiva está ganada, que todo está bien, que nuestra fe será recompensada y vamos a disfrutar de la gloria, honra y alabanza de tu reino venidero. Nos acordamos del mismo ejemplo de Pedro, que pudo en aquella situación tan horrible decir a su mujer: acuérdate del Señor, amada esposa mía. Oh, gracias, Dios, porque Pedro no simplemente nos escribió una carta, sino que también en su propia vida puso por obra aquello que había mandado de la iglesia, Señor. Señor, no quiero acabar en esta mañana sin pedirte que salves a aquellos que no te conocen. Señor, si hubiese alguna persona aquí en esta mañana que se creyese bueno, que se creyese merecedor del cielo, de la vida eterna, Señor, te pido en este instante que el Espíritu Santo le esté enseñando a aquel o a aquella sus pecados, que ha pecado contra ti desde la cuna, Señor, y que entienda que solo hay paz a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dios, que hoy sea un día de salvación, un día de gozo en el cielo arriba y un gozo aquí en nuestros corazones aquí abajo. Te damos las gracias por la fe verdadera, la fe que se goza, la fe que es probada, la fe que es recompensada en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Si 2 o 3 hermanos, como siempre,
queréis levantar la voz, dándole las gracias a Dios con toda libertad en esta mañana. Sigamos orando a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Señor y Padre glorioso de cada cielo, Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, por este mensaje santo, puro y limpio, Señor, porque todo bien preciado en el cielo, y en él veamos, Señor, Jesucristo, nos ayude cada día a levantarnos, porque a veces nos hundimos, Señor, con nuestra propia culpa y pensamientos, palabras y obras, Señor. No hacemos aquello que queremos, sino aquello que no queremos. Por tanto, tú tienes que tomarte en tu mano nuestra salvación y nos despojamos de todo lo que somos.